Bienvenidos, queridos amigos, a otro noticiero, domingo, día 6 de julio. Estamos aquí. Pablo, buenos días. Muy buenos días, Jairo. Pablo, combatiente involuntario, y yo estamos, pues, a traeros un poco la actualidad que hay sobre bonos. Esta vez tenemos bastantes bonos muy relacionados con lo que queremos decir con el noticiero y es un programa que os va a gustar. Vale, vamos a comenzar, vamos a dejarnos de rodeos. Scott Bessent, secretario del Tesoro, expone en el vídeo que, bueno, en el pantallazo del vídeo que estáis viendo, los aranceles propuestos por la administración Trump para detener la caída de ciertas industrias domésticas, con impacto pues, en la manufactura, en la competitividad internacional del dólar. Hay un comentario clave que muy inteligentemente ha señalado Pablo en el 5125, buscad el vídeo, tenéis que echar un ojo. Destaca, en lo que a nosotros nos interesa, que aquí hemos venido a hablar del oro, que el oro, además de ser instrumento de reserva, también tiene muchas aplicaciones. Joyería en la India, pone algún ejemplo, otras aplicaciones, y resalta su uso práctico y cultural, no solo financiero. Pablo, tú que te has estudiado el vídeo de Carlson a fondo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, repetir lo que has dicho, que hay que verlo mejor, más allá de lo que diga yo. A mí lo que me llamó la atención, a ver, le preguntan sobre el oro, rápidamente habla sobre Bitcoin y luego veremos también por qué. Y básicamente viene a decir una cosa que ya mencionamos en un noticiero anterior sobre la guerra sobre los ahorros de la población. En este caso, pues al final, bueno, eso viene a decir que tiene distintas aplicaciones, de la monetaria no la menciona y bueno, dice básicamente que la demanda de oro son los ciudadanos chinos, ya que el gobierno de China, pues es la opción que les ha dejado, que bueno, coincide con lo que decíamos aquí, lo cual es cierto, eso sí, se le olvida que no son solo los ciudadanos chinos. Como veíamos en otros noticieros, también las aseguradoras, el regulador les ha impuesto que tengan por ahora un 1% de oro, pero vamos, esa cifra puede aumentar en el momento en el que el regulador decida. Y un aumento del 1 al 3% estamos hablando de muchas, muchas toneladas de oro. Con lo cual, la demanda, aparte de los ciudadanos chinos, se le olvida al señor Bessent, o bueno, lo menciona como aplicaciones en joyería, pero aplicaciones en joyería estamos hablando de casi la mitad de la demanda de oro, que como hemos comentado en anteriores noticieros, hay una línea muy fina entre joyería e inversión. En muchos países, en vez de monedas, hay joyas estandarizadas que sirven igualmente con propósitos monetarios, es decir, se pueden empeñar, em y de hecho se comercian como si fuesen monedas, con un spot mínimo de compraventa. Con lo cual, bueno, por supuesto, el señor Bessent no menciona nada sobre un sistema monetario alternativo al dólar que se está formando en China, no. Pero bueno, lo interesante, como vamos a ver en siguientes noticias, es el tema de Bitcoin y enlazando con el noticiero de la semana pasada, que veíamos cómo ante la falta de demanda de ciertos países, bueno, principalmente de los BRICS, que no aumentan sus reservas de dólares, em, esa demanda que se ha perdido la estaba compensando países de la órbita de Estados Unidos, principalmente Reino Unido, que había aumentado sus tenencias de deuda estadounidense en los últimos años, prácticamente lo que había descendido la deuda de China. Y bueno, si seguimos más adelante, explicaremos un poco más sobre las criptomonedas como forma de sustituir la demanda que se ha perdido en el resto del mundo. Estable, se refiere a esto, Pablo. Stablecoins Issues se ha convertido en el 18, en el 18º
mayor poseedor de deuda de Estados Unidos. Según una estimación, los emisores de stablecoins como Tether y Circle acumulan suficientes tesorerías de Estados Unidos como para situarse en la posición número 18 entre los países y entidades que más deuda estadounidense poseen. Tether, por ejemplo, continúa la noticia, mantiene unos 98.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, superando a naciones como España o México. Esto revela hasta qué punto las criptomonedas de reserva están emergiendo como actores con peso real en los mercados financieros globales. Termina la noticia. ¿Sabe la gente en lo que se está metiendo? Mm, Me da que no, ¿eh? yo creo que tampoco. De hecho, Besen solo comenta, vamos, le pregunta sobre el oro y habla más o menos como que Bitcoin es la alternativa digital, bueno, la narrativa que todos conocemos, lo cual no deja de resultar sorprendente. Hablamos también en otro noticiero de una entrevista precisamente a George Besant previo a las elecciones, en la cual decía que se acercaba un momento tipo Bretton Woods, del cual le gustaría formar parte y que en lo personal su mayor posición estaba en oro. Que bueno, es un cambio de narrativa muy interesante respecto a la entrevista con Tucker Carlson. Y nada, porque este tema con las stablecoins, bueno, para quien no lo sepa, las stablecoins se supone que tienen una equivalencia 1 a 1 con los dólares normales, pero las stablecoins son la unidad con la que se permite comprar el resto de criptomonedas, es decir, Bitcoin, em, Ethereum, Litecoin, etcétera, todo, también los NTFs. Es decir, podemos hacer un paralelismo con lo que serían las fichas de un casino. Es decir, tiene una equivalencia 1 a 1 con el dinero que se entrega a cambio, pero es lo único que se permite para operar dentro del casino. En este caso, sería las distintas mesas serían pues, las distintas criptomonedas, ETFs, con las cuales, con las fichas que te dan, que son las stablecoins, tú compras Bitcoin, por ejemplo. Em, Eso sí, igual que una ficha del casino, aunque dentro del casino tenga equivalencia con el dinero 1 a 1, depende de que efectivamente el casino mantenga esa convertibilidad. Mientras no se pida salirse de ese esquema, pues bueno, se queda todo dentro del casino, digamos. En este caso, vemos que ya son el 18 mayor tenedor de deuda estadounidense. Estamos hablando de una noticia de junio de 2024. A día de hoy ya no son el 18, no sé en qué número estarán, pero las estimaciones que hay para 2030, no sé si tienes por ahí la gráfica. Sí. Bueno, creo que había una gráfica por ahí del BIS. Sí, la tengo aquí. Se está cargando un segundito. ¿Te refieres a esta o era esta? Sí, esta es un poco más reciente, yo creo. Y estas ¿No son recuerdas? sí, esta es bueno, se ve que ya son los terceros sería la anterior, Jairo. ¿La anterior? Esa. Sí, de T-bills son los terceros poseedores serían los emisores de las stablecoins. Recordemos cómo funciona. A ver, alguien que quiera adquirir Bitcoin termina acudiendo a los principales exchanges, que por eso están siendo promocionados por Bessent, que es el secretario del Tesoro, y a cambio del dinero le dan
una stablecoin que equivale a 1 a 1, pero esa stablecoin realmente lo que hace es comprar la deuda estadounidense que el resto de países está rechazando. Esos Nada, terceros poseedores de T-bill, mm, de bonos siguen aumentando, y en la siguiente vemos la proyección que tienen para 2030, que, bueno, los emisores de stablecoins van a ser los principales poseedores de deuda americana. Es decir, finalmente los ahorros de la gente que quiere invertir en lo que promocionan como oro digital, mm, va a estar respaldado todo el mercado por lo que compre el emisor de dichas stablecoins, que es deuda. Y como veíamos en otro noticiero, deuda y repos, bueno, básicamente productos que los inversores no comprarían en una situación normal. Como nada de esto quería como la gente simplemente hacer está un... convencida de que lo que va a comprar es el dinero del futuro, pues en principio, dentro de este casino compran una participación de la base de datos que creen que va a ser el dinero del futuro, se la llevan a casa y bueno, mientras no salgan de ese esquema no hay problema. Eso sí, si intentan salir, en un primer momento tienen que acudir de nuevo a ese mercado y cambian su token moneda del futuro por stablecoins de nuevo, y ese cambio, si hay beneficios, vamos, está sujeto a impuestos, con lo cual ya por una parte los beneficios van a servir para financiar al Estado, son impuestos, y luego si realmente quieren salir de todo el esquema, pues si eso ocurre en masa, el emisor de las stablecoins va a tener un problema para mantener ese 1 a 1 que dice. Con lo cual puede servir en un momento dado como cortafuegos, es decir, hacer una reestructuración parcial de la deuda en el momento en el que el emisor de las stablecoins no mantenga ese 1 a 1, sino, pues, por ejemplo, 1 a 0,8. Pues, si se quiere salir de ese casino, el inversor que esté dentro va a tener que asumir esa pérdida. Y bueno, a efectos prácticos serviría como una quiebra, pero limitada a los ahorros de quien haya entrado en ese casino, no a los países soberanos que, bueno, tendría otras consecuencias. Esto lo pueden disimular muy bien de: "No, pues ha quebrado el emisor de las stablecoins". Y bueno, habrá gente que diga: "¿Y qué más da si yo tengo el dinero del futuro en forma de token que he comprado con esas stablecoins?". Bueno, si se rompe el mercado donde se comercian esas stablecoins, pues la liquidez que puedan tener es mínima, y como dinero ya llevan suficiente tiempo como para ver que no se utilizan como tal. Así que, bueno, tener un token de algo que no tiene mercado, o que el mercado que existía no tiene la liquidez, ya que el emisor de las stablecoins tiene problemas, pues bueno, creo que puede haber un serio problema detrás. Por otra parte, vimos en un noticiero anterior que el Banco Central Europeo estaba advirtiendo, aparte de los riesgos del mercado del oro, de los riesgos del mercado de criptomonedas, que había alcanzado ya un volumen como para causar disrupciones. Pues no sé, iremos viendo. Realmente, simplificando, parece que el plan detrás de la promoción de las criptomonedas es sustituir la deuda que otros países tenían anteriormente para poder seguir manteniendo un tiempo más el chiringuito, o bien, como decía, utilizarlo de cortafuegos para hacer un incumplimiento parcial de la deuda americana. Solo quería comentar que a la gente que esto no es algo que haya ocurrido ayer o haya ocurrido hace 2 días. Esto que estamos comentando, según escucho a Pablo y tal, me estoy acordando de hace muchos años, vamos, no tantos,
4 o 5 años, puede ser, a lo mejor es menos, a lo mejor es un poco más, en el que sacaron a bombo y platillo como las grandes firmas de inversión, JP Morgan, BlackRock, todos estos empezaron a contrabandear, a funcionar, también comprando y vendiendo bitcoins y tal. No sé si os acordáis, fue una noticia bastante sonada. Le dio un respaldo al bitcoin grandísimo, no solo en el sentido monetario, sino también en el sentido de confianza, porque claro, estaban viendo la gente que grandes entidades físicas, grandes entidades reconocidas, bancos, estaban comprando monedas digitales. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto que estamos viendo es el final, el fin, perdón, no el final. El final todavía le queda un poco más y será más traumático de lo que nos podamos imaginar. Eh, Esta gente ha dado el empujón desde atrás para que lleguemos a este momento. Ellos, alguien, según yo lo veo, en algún momento se dio cuenta de lo que estamos viendo, que la deuda americana, el bono americano, llegaría, como está pasando, a ser considerado un activo en vez de triple A, doble A o triple A sin plus. Ya no sería la deuda americana ese objeto de deseo seguro. Y aquí tenemos la respuesta. Véndele a la gente, en vez de aburridos bonos de deuda norteamericana, véndeles divertidos bitcoins, divertidas stablecoins, divertido, me da igual, que la pasta suya a tal objeto acabe siempre terminando en nuestro bolsillo, en el bolsillo de la deuda norteamericana. Me parece un plan macabro, me parece un plan cabrón, porque es que yo lo tengo que llamar plan, yo lo tengo que llamar plan porque esto no es algo que se va improvisando en el tiempo. No es que, oh, pues mira, ahora se utiliza mucho el Bitcoin, ahora se utiliza esto. Pues venga, vamos nosotros también a jugar. No, esto lanzan la plataforma, lo tienen ya pensado y bueno, yo no quiero, no es el tema del noticiero, evidentemente, pero lo he advertido en algunos otros, tener cuidado con esto. Tener cuidado con esto porque, bueno, tiene unas implicaciones grandísimas no saber a dónde realmente está yendo el dinero que tanto os cuesta trabajar, que tanto os cuesta ahorrar, para que a lo mejor esa persona que está detrás de ese stablecoin o esas personas que están detrás de esa stablecoin mañana se hagan un simpa. Yo es como lo veo. Pues sí, vamos. A mí más que nada lo que comentabas de un plan, el hecho de que no se explique el esquema de funcionamiento, que es más parecido a un casino con fichas de casino, que en este caso serían las stablecoins. Como curiosidad, no sé si sabes, Donald Trump, justo antes de su primera presidencia, como parte de su imperio financiero, bueno, imperio empresarial, tenía 3 casinos que quebraron. Mm. Con lo cual, bueno, sabe de casinos y el funcionamiento no es muy diferente. De hecho, en la viñeta que voy a poner hoy en el noticiero no es simplemente que lo diga yo, sino que va también. No, creo que no te la pasé, la he puesto ahora nueva. Ah, vale. Yo ya estaba mirando. Sí. Pues nada, es un esquema de funcionamiento tipo casino. Tú tienes que operar con las fichas del casino y si no, no operas porque no hay liquidez en otro lado. Recordemos, o por ver el tema de las criptomonedas desde un punto de vista geopolítico, los mercados donde se puede comercializar, que tienen suficiente liquidez, son pues los mercados de Estados Unidos, que como comentabas antes,
sus instituciones financieras, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encargan de promocionar para que la gente meta ahí sus ahorros. Te dicen, pues eso, que el cebo es el Bitcoin o la moneda que cada cripto bro promocione, pero lo que no cuentan es el esquema de funcionamiento, que es lo que realmente es preocupante, más que nada teniendo en cuenta los problemas que tiene Estados Unidos para colocar su deuda por un lado y para no quebrar por otro, que pues tiene mucho vencimiento de deuda y nada, parece que se la quieren colocar a los inversores en criptomonedas. El otro Y como día vi decía de un... geopolítica, recordemos que en el otro bloque se permite minar. Digamos que hay dos formas de conseguir la ansiada criptomoneda. Por un lado, se puede entrar en los mercados, en los principales exchange, los mercados de Estados Unidos que operan con las stablecoins, las fichas del casino, o bien minar las criptomonedas, que eso es lo que se permite con los excedentes de energía, incluso a nivel oficial en ciertos momentos, pues, en países como Irán, Rusia, China, pero no tienen un mercado donde venderlas, con lo cual acaban vendiéndolas en los mercados estadounidenses, pero realmente solo pueden salir, es decir, tienen que cambiar las criptomonedas por stablecoins en un primer paso y luego salirse de unas stablecoins denominadas en dólares, ya que sus facturas de electricidad las tienen que pagar en la divisa local, con lo cual tienen que hacer el cambio, es decir, tienen que salirse de ese esquema. Si en un momento dado muchos ahorradores en criptomonedas quieren salirse de ese esquema, pues, pues no van a poder. A todo esto, el sistema se presta a trampearlo como quieran, es decir, el emisor de stablecoins puede utilizar sus propias emisiones para subir determinado mercado de forma que atraiga a los criptoinversores a la mesa que quieran, ya sea Bitcoin, ya sea otra moneda, y vamos, pueden lo que llaman pump, vamos, hacer una subida artificial de donde quieran para atraer incautos. Mientras entre dinero al esquema, pues van colocando su deuda, con lo cual no nos ha de extrañar que la promocionen desde BlackRock con sus ETFs, la prensa hablando de ellas día sí, día no. Y nada, luego también, em, en un momento dado, esto también depende del regulador, es decir, si van sacando nuevos productos, como parece que quieren hacer, es decir, pues tokenizar nuevos mercados y para entrar a ese mercado tokenizado igualmente tienes que adquirir o te cambian previamente a stablecoins, pues el mercado de stablecoins va a seguir aumentando, es decir, se van a seguir emitiendo stablecoins respaldadas con la deuda que se compra con el dinero que entre. Em, Esto es el nuevo en un Timón de las momento dado chapitas. pueden esconder un rescate encubierto de Estados Unidos diciendo, por ejemplo, un país, pues yo voy a adoptar Bitcoin, de forma que entra un banco central a sostener todo el esquema que estamos mencionando. O bien empresas, ya sea por voluntad propia, que se convenzan de, pues sí, yo voy a tener parte de mis reservas en criptomonedas, de igual forma entren dentro de este esquema, o bien que actores institucionales sean obligados por el regulador a tener criptomonedas. Es decir, igual que China dice que sus aseguradoras han de tener un 1% de sus activos en oro, el regulador americano o de sus satélites puede decir que hay que tener criptomonedas como tal, de forma que entre dinero a este esquema. Sí, seguir insuflando pasta a ver hasta que aguante. Con lo que, claro, como la gente ya no se fía de los bonos, pues
A los chavales no les vendes un bono. Oye, mira, ten un bono de deuda norteamericana. Eso no atrae, eso no, como decían los Simpsons, no conquistas nada con una ensalada, no conquistas nada con un bono. Sin embargo, vemos la gente joven, la gente ve, oh, pues ha subido tanto el Bitcoin o tal o esto, fíjate, y antes me costaba esto y ahora ha subido tanto. Realmente esas stablecoins, ese dinero de la gente está yendo a deuda norteamericana. Y esto ya lo tenían muy pensado. En el momento, ellos sabían que la deuda llegaría un momento que no sería atractiva. No sería atractiva, la gente no lo compraría y necesitaría que pagar unos intereses muchísimo más altos. Ahora se va viendo por dónde quieren ellos sacar la jugada. Han tenido siempre varias manos por delante. Tengo esta otra Nada, noticia. sí, sí, dime. Vamos a seguir. Tengo esta otra noticia del Banco de Uganda, que lanzó un programa para adquirir oro producido localmente con el fin de fortalecer sus reservas internacionales, que al 30 de abril de 2024 eran de unas 3.500 millones de dólares, equivalentes a 3,2 meses de importaciones, solo 3,2 meses. La iniciativa busca mitigar los riesgos derivados de la disminución de divisas y respaldar la estrategia de sustitución de importaciones, reduciendo la compra de oro crudo, de oro crudo extranjero. La traducción no ha sido muy buena ahí. Comprando, buscan comprar directamente a los mineros artesanales, lo que ya hemos comentado tantas veces en el noticiero, para favorecer su economía local y promover el refino doméstico hasta alcanzar una pureza de al menos el 90%, 99%. Y esto es a lo que os iba. El banco estudia almacenar parte del oro en bonos, en bonos locales para protegerse ante eventuales sanciones o intervenciones. Pues nada, un banco más que hace lo mismo, como venimos comentando. Es un movimiento prácticamente en África, prácticamente todos los países. De hecho, recordemos que habían ido a China a firmar acuerdos de libre comercio en los que, en mi opinión, por supuesto no lo puedo demostrar, pero creo que también incluye al oro como parte del esquema en el que se va a realizar ese comercio sin tarifas. Y vamos, a los países que son productores les permite prescindir completamente del dólar con el ahorro que eso supone y bueno, no sé si tienes por ahí también una noticia que te pasé de Túnez. Bueno, seguimos o de esto lo dejamos para esto es lo que dejamos para la semana que viene porque da para un tema aparte. Es que era para un tema aparte, era lo que estábamos comentando al principio. Sí, hay una noticia de Túnez, sé cuál me estás diciendo. Eh, Sí, estas son. Estas son, sí. Bueno, pues lo que... Eh, sí, bueno, la siguiente que hay, esto lo dejamos para la semana que viene, pero bueno, Túnez, que ha pedido ya ser miembro oficial de los BRICS, ha cortado lazos con el FMI. Em, para cortar lazos con el FMI quiere decir que hay una red detrás, es decir, que las instituciones que se han formado en los BRICS están activas y, por tanto, Túnez puede prescindir y cortar lazos con el FMI, si no, no se tiraría a la piscina sin saber que hay agua debajo. Con No, lo evidentemente. cual, pues bueno, vemos que la alternativa a las instituciones occidentales están a pleno funcionamiento. Tanto en Túnez como, bueno,
Diputados Y tunecinos bueno, proponen un proyecto de ley que despoja al Banco Central de la exclusividad sobre los tipos de interés y pone fin a su independencia. em, el movimiento de Túnez, aparte de echar a la FMI, también tiene la vista en el Banco Central, del que dicen que es un Estado dentro del Estado. Básicamente está diciendo que responde a otros intereses diferentes a los del gobierno. Y bueno, justo lo comentábamos en el noticiero anterior, que esta independencia de la que presumen los bancos centrales, pues bueno, es como al menos discutible, en el sentido de que se ponen de acuerdo entre ellos y se coordinan, pues por ejemplo, como comentábamos, para vender oro de forma coordinada y tirar el precio, o ahora parece que estaban coordinando al menos ciertos bancos centrales para comprar la deuda que estaba dejando de comprar China. Con lo cual, la independencia del Banco Central, como digo, no sé, es discutible. Y luego lo que comenta el gobierno de Túnez, más que nada por poner un poco, o por lo menos para que reflexionemos sobre el tema, lo que viene a decir es que lo que no ve sentido es a que sean los bancos comerciales los que acaben comprando la deuda, pudiendo, vamos, siendo el Banco Central el que les presta en el fondo el dinero a un interés menor del que luego reciben por comprar la deuda, de forma que reciben ganancias por la cara, básicamente. Ray Dalio lo estaba comentando la semana pasada. Estaba comentando en una entrevista que tiene muchísimo miedo de que Estados Unidos, ante la incapacidad que está teniendo para financiarse y el problemón que van a tener de cara a futuro del aumento exponencial de la deuda, acabe imprimiendo billetes para cubrirlo. Y leía también un artículo muy bueno esta semana. No, ha sido sobre el sábado, no me ha dado, ayer por la noche, no me ha dado tiempo a incluirlo. Un artículo en el que se preguntaba el autor por qué China no está comprando más dinero y más oro con su dinero y por qué cree él, vamos, no cree. Y se preguntaba el autor, estoy hablando de memoria, si la estrategia de China es la mejor o nosotros somos, como occidentales, unos soberbios. En un artículo muy bueno, lo voy a pasar después en el grupo de Telegram, porque hace falta leerlo en profundidad. Daba motivos y explicaciones. La compra se respondía él solo. ¿Por qué China no está comprando más oro? Porque evidentemente quiere comprarlo barato. Si llega ahora China, liquida, pues pongamos, 20.000 millones de bonos estadounidenses. Yo creo que podría con 20.000 millones de bonos sin tener mucho problema. Yo creo que 20.000 es una cantidad adecuada. Pongamos que de esos 20.000 se quedan 19 y compra eso en oro físico, el precio se dispararía. Lo está haciendo China de manera muy, lo que hemos comentado tantas veces aquí en el noticiero, está haciendo las compras de manera muy soterrada, de manera muy silenciosa. No quiere que el precio se dispare, porque claro, todavía tienen que comprar más y no quieren comprarlo caro, quieren comprarlo pues todo lo barato que puedan. Y respecto a si la estrategia de China es la más adecuada. Y el artículo es muy bueno porque entra también en la psicología, en el funcionamiento del pensamiento de esta gente, sobre cómo pueden, sobre si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto. Y se responde a sí mismo sobre la óptica de los occidentales. Cómo los occidentales pensamos que nosotros tenemos razón y nuestro crecimiento va a ser siempre un crecimiento fuerte basándonos en la tecnología,
en los avances técnicos, en todo esto, y que se está despreciando al otro dinero. Y China está cogiendo el relevo de ese otro dinero. Me pareció, después os lo pongo en el grupo de Telegram porque me pareció un artículo muy interesante ayer por la noche y se me pasó pasarlo. Bueno, seguimos con Túnez. Planea unirse a los países de los BRICS, lo que Pablo estaba comentando antes. Muy acertadamente, yo no creo que le haga a Occidente pues muchísima gracia. Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí. Nada, más o menos lo podemos dejar por aquí. Dejamos las noticias que quedan para la semana que viene, que están más relacionadas entre sí, y no sobrecargamos demasiado este noticiero. Es que os lo tenemos que explicar. Esta semana hemos tenido una semana brutal de noticias. Y teníamos noticias del oro, muchas y buenas. Teníamos otro bloque que era de criptomonedas y otro tercer bloque, pero que es enorme, sobre cómo se están desarrollando los temas del oro respecto a lo que está sucediendo en África, en Túnez. Y antes de hacer el noticiero siempre nos reunimos Pablo y yo y decimos, venga, pues vamos a atacarlo por aquí, por aquí, por aquí, por estas noticias, tal, para que sea bonito, para que sea ameno. Pero nos hemos dado cuenta de decir, es que no podemos meter todo en el mismo bloque porque es apabullante. O sea, simplemente apabullante. Hay una relación de noticias relacionadas con el oro y los países de África y otros continentes que hemos dicho, mira, vamos a dar estas noticias respecto al Bitcoin, el oro y algo de Túnez, y vamos a dejarlo para la siguiente semana lo de África, porque es densísimo y bueno, Pablo tiene ahí una teoría cojonudísima. Sentimos cortar ahora, vamos a hacerlo así porque queremos que el siguiente programa lo tengáis 100% del tema de África, ¿de acuerdo? Pablo, si quieres añadir algo más. No, nada más. Simplemente por comentar un poco del siguiente programa. Digamos que en África, aunque no se hable de ello, está ocurriendo una cosa bastante parecida a las primaveras árabes, en el sentido de que hay Es que no se muchas habla revoluciones nada, nada, populares nada. en un contexto en el que los países afectados están tratando de cambiar o por lo menos de utilizar un sistema de comercio que deja de lado al dólar, que fue lo que ocurrió básicamente, pues, en países como Túnez en las primaveras árabes. Es que nos está dando Y la nada, pues sensación a Pablo y a mí de que de que la gente de África va a necesitar en el futuro próximo más libertad. Creemos que va a así haber que alguien que nada, les dé más libertad. a quien le Señores, interese el tema que se suscriba, que me da a mí que YouTube no lo va a promocionar mucho. exactamente, es un tema muy interesante. Señores, feliz domingo, feliz fin de semana. Pablo, un acertado análisis como siempre. Seguimos la próxima semana. Buen Venga, día. un abrazo, Jairo, un abrazo a todos.